gustaría, bueno, hablar sobre todo lo que está pasando en Arena en este momento. Y lo primero que le quiero preguntar es, ¿alguna vez usted se sintió como parte de Arena? Bueno, realmente sí, todavía me siento parte de Arena, pero de una Arena quizás más como eran los inicios, en el sentido de promover genuinamente el servicio público, de no estar ahí por intereses personales, sino por tratar de contribuir con el país. Y por eso seguimos en Arena. Tanto el diputado Wright como mi persona hemos decidido seguir en Arena, aunque las señales que estamos oyendo de la dirigencia, de esa estrechez e incapacidad de entender lo que está pasando en la política nacional, pues nos están llevando a pensar que tal vez se están cerrando las puertas y quizás muy tarde hemos tratado de rescatar el barco y sigue hundiéndose. Se lo pregunto porque aparte de tener usted una membresía finita, o sea, al menos como diputado, digo, porque no va a la reelección, este tipo de declaraciones parecería ya cierra puertas, como que ustedes ya dieron perdido su estancia en el partido. Bueno, realmente no era ese el objetivo. El problema es que el evento del fin de semana con la publicación de las listas de precandidatos no es el problema. Ese es el detonante después de 2 años de dar luchas al interior sobre lo que significaba ser genuina renovación. Renovación no era llevar personas diferentes, probablemente más jóvenes, que no era mi caso, ¿verdad? Pero de eso no se trataba únicamente. Por supuesto, es importante el relevo generacional. El tema es la sustancia. Y para nosotros la sustancia tenía que ver con el sustrato moral del servidor público. Y lo que entendimos el fin de semana es que el partido no quería cambiar, que el partido estaba cerrando las oportunidades a la genuina renovación y que el partido estaba, en todo caso, haciendo pequeños cambios cosméticos para que al final nada cambiara. Ayúdeme a entender algo, diputado, porque en la Arena cuando usted entró, no sé si vio algo que la gente, para nosotros los mortales, ha pasado desapercibido. Porque Arena antes ha sido un partido pues corrupto, las capturas de 2 expresidentes lo demuestran, donde se ha beneficiado del Estado. ¿Qué vio usted en ese momento que le hizo pensar que esta vez iba a ser diferente? Bueno, yo estaba vinculado y he estado vinculado al sector empresarial del partido, que es probablemente como mi sector natural, después de 25 años de estar trabajando en empresas, de estar incluso iniciando empresas en el país, y también vinculado al Movimiento 300. Y en ambos el tema de la ética y de los valores era lo más importante en el servicio. Cuando se abre en el 2014, bajo el liderazgo de Jorge Velado, el partido, y nos da la bienvenida, yo vi genuinamente una oportunidad. Yo, quizás ingenuamente, creí que había lugar para hacer los cambios de verdad. Este fin de semana, con la publicación de las listas, lo que entendimos es que hay fuerzas dentro del partido que creen que la renovación es volver a los orígenes, pero no en el sentido del sustrato moral, sino en el sentido del conservadurismo. Volverse un partido cerrado, volverse un partido que no es abierto a la gente, volverse un partido de la vieja derecha, de la ultraderecha, de la derecha conservadora, pensando que ese es el mecanismo de atraer a los ciudadanos. ¿Usted comulgaba con la ideología del partido, comulgaba con el fundador del partido? O sea, miren, si tú lees los estatutos y los principios del partido, ahí no hay nada que me moleste. O sea, yo concuerdo con muchos de ellos. Lo que pasa es que hay interpretaciones antojadizas de los principios del partido. Este no es un tema de diputadas suplentes. Este es un tema de la corrupción que está enquistada en el partido. Usted ha mencionado junto con el diputado Wright, ¿cómo surgió esta alianza? Es decir, ¿fue una cuestión natural al sentirse que los dos eran un poco díscolos dentro del partido? Quizás fue uno de los pocos que cuando el diputado Wright dijo, yo me abstengo de votar por el fiscal general Douglas Meléndez, fui uno de los pocos del partido que dije, qué belleza que en el partido podamos hacer esto, ¿verdad? Y empecé también a sonar disonante con las declaraciones de otros diputados que decían que se vaya del partido. Entonces yo sí creo que rápidamente empezamos a tener como alineamiento. Yo me imagino que él habrá visto las batallas que yo di con el tema del listado personal de la Asamblea,
otras de las iniciativas que hemos puesto para eliminar los vehículos en junta directiva, para eliminar el seguro privado de salud en todo el estado, precisamente porque creemos que el tema en el partido es de fondo y que si no se logra una reacción pronta, probablemente sea difícil rescatar a Arena y convertirla en un instrumento político apetecible para los salvadoreños. Bueno, ustedes ya renunciaron a sus candidaturas y dudo mucho que el partido los quiera seguir manteniendo después de esto. ¿Qué les toca ahora? ¿Van a fundar un nuevo partido? Bueno, mira, nosotros hemos renunciado a la candidatura, lo cual dentro del partido nos habilita para poder estar en cualquier parte del partido. Mientras fuéramos diputados no podíamos estar, por ejemplo, en los organismos de promoción, que son los sectores. No podíamos estar en los organismos de mando. Ahora no tenemos ningún impedimento para colaborar con el partido desde otra cancha. Nosotros estamos esperando la reacción del COENA. Lamentablemente, las primeras palabras y reacciones del presidente revelan que las cosas no van por buen camino. Nosotros, por ejemplo, esperábamos que nuestro presidente tuviera suficiente decencia como para comunicar públicamente que había expulsado del COENA a un personaje como Eduardo Barrientos, que nos ha estado atacando, denigrando en las redes y sin ninguna complicación, como creyendo que está siguiendo una gesta patriótica, y otros en el partido, como Sherman Calvo, que cree que ahorita es el tiempo de una nueva santa inquisición para sacar a los herejes. Y si fuera posible, quizás hasta nos llevaran a la hoguera. Eso realmente es preocupante. Y que el presidente del partido no pueda ver que el tema es corrupción y no este tipo de agendas con la que están queriendo disfrazar el problema, nos preocupa y creemos que si Arena no logra reaccionar, nosotros no vamos a hundirnos en este barco. Vaya, yo entiendo sus palabras como que ya cerraron la etapa con Arena. Entonces, mi pregunta es, ¿van a hacer un nuevo partido? Bueno, nosotros lo que queremos es trabajar por El Salvador y estamos dispuestos a considerar alternativas. De momento, todavía tenemos una leve esperanza que las cosas no estén totalmente perdidas en Arena y queremos seguir dando la lucha hacia el interior. Pero, por supuesto, estamos dispuestos a tomar las decisiones que se requieran para trabajar por el país y por el bienestar de los ciudadanos. ¿Quién manda en Arena ahorita? Bueno, aparentemente los que están tomando las decisiones son estructuras ancladas en las prácticas del pasado, una práctica política que se beneficia de recursos del Estado, y los nuevos integrantes del COENA que ahora han abrazado esta gesta pseudo religiosa en contra de los abortistas y los homosexuales, como si de eso se tratara el futuro del país. Estos dos grupos son los que ahorita están dominando el partido, pero nosotros confiamos en una gran mayoría de areneros a los que les resuenan nuestras palabras, que están conscientes de los abusos que ha habido al interior y que ya no quieren este tipo de dirigentes. Vaya, pero, o sea, ¿el partido lo manda la gente del COENA o lo manda la gente que pone el dinero para el partido? Yo creo que la gente que, digamos, más importante en el financiamiento del partido tiene un peso específico, quizás un poco mayor, pero por las llamadas de apoyo que yo he recibido y por los resultados que estoy viendo en el manejo de la cuestión, especialmente con el presidente Mauricio Interiano, creo que su nivel de influencia ha bajado muchísimo. Se lo pregunto, diputado, porque veo los precandidatos que hay ahorita a la presidencia. Y esto es una cosa que no era común, más allá de cuando el ex vicepresidente Quintanilla Schmidt quiso hacer, digamos que no veíamos una, no sé si batalla sea la mejor palabra para definir esto, pero una lucha por hacerse de la candidatura presidencial, representada en dos de los principales capitales de El Salvador, el señor Carlos Calleja y el señor Javier Simán. Hay que entender esto que está pasando como una disputa de los principales financistas del partido. Pues realmente yo no lo veo así. Nosotros en el proceso de decisión con el diputado Johnny Wright, entre domingo y lunes en la mañana, pues realmente no tuvimos ninguna reunión. Obviamente tuvimos llamadas con dirigentes del partido, reuniones con Mauricio Interiano,
discusiones con miembros de la Comisión Política, con algunos de los principales financistas, pero muy pocos. Y al final tomamos la decisión en base a lo que nuestra conciencia nos mandaba. Porque el llamado que nos hacían todos estos grupos era, no hagan nada, le va a hacer mucho daño al partido. Y nosotros le dijimos, miren, tenemos la íntima convicción que los que le están haciendo un daño grave al partido son los actuales dirigentes. Y si nosotros no hacemos esto por dignidad y por decencia ahora, el daño va a ser incluso muchísimo peor. Todavía estamos esperando que la reacción al interior sea la correcta y de todas formas nosotros estamos aquí y hemos entrado a la política para servir y hemos entrado a la política con miras en los ciudadanos, en su bienestar, en que el Estado realmente satisfaga sus principales necesidades en términos de empleo, de salud, de educación. Y si no es en Arena, pues será en otro lado. Esto no es hacerse lo más fácil al frente. Bueno, eso nos decían, pero con ese asunto de que es hacerse la más fácil al frente, llevamos 8 años desde la pérdida de las elecciones presidenciales y no hemos sido capaces de destruir la corrupción que hay al interior del partido. Nosotros llegamos a la condición que no había alternativa, más que denunciarla públicamente. Mire, ¿cómo es posible que en el mismo COENA que ahorita nos está atacando, incluso una de las personas que nos denigra, cómo es posible que sean empleados de la Asamblea Legislativa? Rolando Alvarenga, Eduardo Barrientos, ¿cómo es posible? Y además ahora viene el presidente y le pide a los diputados, que aparentemente no le hacen caso, que renuncien al seguro privado de salud, y entonces ahora viene y ellos, que son empleados de la Asamblea Legislativa, van a poder seguir disfrutando del seguro privado porque la solicitud es solo para los diputados y no para los empleados. O sea, esto esconde un nivel de podredumbre que realmente a mí me avergüenza. ¿Usted ve posible una tercera vía, teniendo en cuenta que el bipartidismo en El Salvador, después de los acuerdos de paz, ha sido la regla? ¿Usted cree que hay posibilidad real? Mire, yo creo que si usted ve los precandidatos, tenemos 4 precandidatos, pero si usted ve las precampañas... Tienen 2 precandidatos. No, pues está inscrito Luis Parada, ha dicho que quiere ser, está Gerardo Aguad, que ha dicho que quiere ser. Pero por respeto, somos 4. ¿Verdad? Ciertamente solo 2 han iniciado una especie de precampaña, ¿verdad? Pero digamos ciudadana, porque no hay una presencia clara del partido en sus planteamientos ni más. Pero ¿cuál es el mensaje? Un poco con algunos matices. El mensaje es que solos con Arena no vamos a ganar el 2019. El mensaje es, tenemos que construir una amplia alianza de salvadoreños interesados en el país. Y entre todos vamos a trabajar por una solución. Entonces yo sí creo que es el momento en que trabajemos precisamente en ello. Ojalá que logremos que Arena sea parte de ese grupo. Yo le mencionaba, movimientos ciudadanos alrededor de un partido, este mensaje no es nuevo. Es decir, Arena lo ha intentado hacer como tenemos que unirnos. Esto, usted en lo personal, ¿con qué movimiento o con qué mensaje se queda? Es decir, estamos hablando, los precandidatos hablan de o Nuevo País, un mensaje muy choteado, o Mi Gente, en el caso de Javier Simán. ¿Usted con cuál de los dos se queda? ¿Con cuál mensaje cree que es más factible para hacer lo que usted quiere? Yo creo que en este momento ninguno de los dos, pero ciertamente veo un poquito más de inteligencia o de interpretación adecuada del sentimiento de los ciudadanos en la precampaña de Javier Simán. Carlos, sin embargo, le ha apostado a montarse en el partido. Y desde el partido, una vez que lograra la precandidatura o la candidatura, entonces ir a buscar esas alianzas. Yo creo que lo que se está demostrando con el partido en esta coyuntura en particular es que el daño que le han hecho estos personajes que han llegado a enquistarse en el poder y a beneficiarse de los recursos del Estado, y estas personas que creen que de lo que se trata es de los valores tradicionales cristianos, yo creo que al final le han hecho demasiado daño al partido y no estoy seguro si vamos a lograr levantarnos como para tener suficiente credibilidad ante los ciudadanos. Usted interpreta, bueno, sí dice, viendo sus palabras, Carlos se quiere montar al partido, a la estructura del partido, y Javier como que está entendiéndolo mejor. ¿Javier los ha apoyado a ustedes?
No, ninguno de los dos. Yo de hecho con el que tengo un poco más de cercanía ha sido con Carlos, porque Carlos durante estos 2 años, en los momentos quizás más duros, más difíciles, de mayor soledad en la lucha, Carlos ha estado pendiente. Con Javier lo conozco un poco menos en el nivel personal, pero he compartido juntas directivas durante varios años, entonces sí tengo una relación buena con él, pero el tema ahorita no se trata de personas. O sea, ahorita incluso yo todavía no sé si El Salvador está listo para un comerciante millonario como candidato presidencial, no sé. Ya hemos tenido millonarios actuales. No, yo sé, pero como el Frente ha sido tan efectivo en vilipendiar a la clase empresarial del país y hay entre los ciudadanos todavía una opinión un poco negativa, mayoritariamente negativa, yo no sé cómo vamos a estar. Ahora es posible que la desesperación por el deterioro del país sea tal que realmente la gente aspire a alguien que tenga experiencia en crear trabajo como una solución para el país, porque precisamente lo que más quiere la gente es seguridad y empleo. Y creemos, para nuestra sorpresa en parte, que estas renuncias de lunes han creado una oportunidad como nunca había habido antes en los años recientes. Ya le llegará el momento al FMLN, porque tampoco puede ser que un partido autoritario, verticalista, pueda sobrevivir mucho tiempo, especialmente manteniendo los ojos en Venezuela, y uno ve lo que está pasando en Venezuela, y viendo que están traicionando todo en lo que han creído. O sea, ¿qué pasa con la clase política del país? Sí, creo que la clase política piensa demasiado en Venezuela teniendo problemas propios más graves. Bien. Una cosa, ¿qué opina usted de Nayib Bukele? ¿Usted cree que representa como un outsider a la política como lo han hecho ustedes, al frente, perdón, como lo han hecho ustedes en Arena? Yo a Nayib no lo conozco. He tenido la oportunidad de discutir un par de veces en las redes, en una sobre el tema de la pobreza en el país. Me parece que es muy hábil en aprovechar oportunidades mercadológicas de posicionamiento, pero que el tema de sustancia para mí no está claro. Se lo pregunto, diputado, porque tanto él ha hecho críticas abiertas a su partido, el cual está afiliado en este momento, el FMLN, y ¿ustedes ven posible en algún momento, no sé, sentarse como una persona como él, teniendo en cuenta que los dos grupos dicen querer el beneficio del país? Yo creería más en un Nayib cuando él tiene obvios intereses presidenciales. Yo creí que se iba a retirar, pero no, me dejan la alcaldía, pues ahí sí, no. O sea, yo creo que le falta un poco de dignidad. Ok, y regresando un poco al tema de Javier Simán, porque le quería preguntar, ¿usted si cree que la estructura, digamos, que Carlos Calleja está subiéndose al partido y el otro está pensando más, ¿usted ve posible ahí el surgimiento conjunto de un movimiento pensando para la elección de 2019? Ustedes, el precandidato Simán. Nosotros quisiéramos que ambos precandidatos apoyaran un proceso genuino de renovación en el partido y que ambos precandidatos nos apoyaran para limpiar el partido, que ambos precandidatos se sumaran a la necesidad de un cambio fundamental en la dirigencia, dado que no ha sido posible con ellos luchar contra la corrupción y la transparencia. Por lo que lo entiendo, o sea, la gente necesita todavía ese instrumento político llamado Arena, es decir, porque alguien con los recursos como Javier Simán podría decir, voy a hacer mi propio partido. Bueno, yo creo que puede ser que ellos estén evaluando otras alternativas. ¿El país está preparado? Vuelvo a esa pregunta para esa tercera vía. Ya vimos Gana, ya vimos PCN, ya vimos Cambio Democrático. Son como 1,5 millones de salvadoreños menores de 30 años. Es momento que los ciudadanos tomen conciencia de su poder y probablemente necesitan un vehículo nuevo, si Arena realmente se resiste a los cambios, un vehículo nuevo para cambiar el país. ¿Se sigue sintiendo un político menos? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y esto que estamos haciendo no es hablar de política? No, a veces el mensaje creo que se confundió, porque lo que yo quería decir cuando hablamos de un político menos era que no iba a ser
de los políticos que la gente desprecia. Y cuando uno le pregunta a la gente qué piensa de los políticos, le dice, es que son unos mentirosos, son unos ladrones, son unos corruptos, y de ahí para arriba. Entonces yo le decía a los ciudadanos, yo no voy a ser uno de ellos. Entonces cuando yo entre a la Asamblea Legislativa, saldrá un político de la Asamblea Legislativa. Ese era el mensaje. Por ejemplo, en el tema de la lista de empleados de la Asamblea Legislativa, ¿cuál era el problema? El problema es que iba a salir que un diputado de Ghana tiene cerca de $500,000 al año para contratar personal. Guillermo Gallego. No, cualquiera, en promedio. Y que un diputado de Arena, 174,000. Y entonces uno empieza a entender que en esa diferenciación, en ese manejo discrecional de los recursos públicos, están las alianzas que de repente ocurren en la Asamblea Legislativa, porque sirve para comprar voluntades. Y cuando me dieron el listado de empleados en marzo del 2016, la presidenta de la Asamblea en ese momento, Lorena Peña, incluso falsificó la información. Porque cuando me dio la información de promedios por partido, salía que todos teníamos entre 200 y 210,000 por diputado, como que hubiera una distribución equitativa. Fue hasta que presentaron el presupuesto del 2017 cuando la verdad salió a la luz y salían partidos con $660,000 al año por diputado, y así hasta el menor, que es el FMLN, con $125,000 por diputado. ¿Qué pasa si de repente los ciudadanos dicen, bueno, sí, necesitamos cambio, pero siguen votando a lo mismo de siempre? Si los precandidatos dicen, pues da igual, vamos a seguir con Arena porque eso es lo que nos lleva al poder, ¿qué pasa con usted? Bueno, yo en principio tengo un compromiso por seguir dando la lucha. Y yo creo que si Arena se resiste a la renovación genuina, pues tendremos que evaluar otras alternativas y otras avenidas de trabajar por los ciudadanos. Lo que yo creo es que si perdemos la oportunidad de rescatar al país en estas dos próximas elecciones, y no estoy hablando de ideologías, estoy hablando de rescatar al país con funcionarios que se conviertan genuinamente en servidores públicos y que sean probos, íntegros, éticos, vamos a perder, así como estamos perdiendo ahora muchos salvadoreños que se van, vamos a perder incluso a muchos más.